Hola, saludo para todos. Soy el profesor Jader y en esta oportunidad se les va a explicar acerca de los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos que conducen la corriente por una trayectoria cerrada. Ahora, ¿qué va a ser un circuito eléctrico en serie? Un circuito eléctrico en serie es una conexión de componentes eléctricos que están conectados uno detrás del otro, de tal forma que la corriente que fluye por ellos van en la misma dirección. Fíjese que en este caso la corriente está indicada por esta flecha. La corriente va de aquí para allá. En la antigüedad se conocía que como el movimiento de electrones posibilita la corriente eléctrica, se consideraba que la corriente iba en la misma dirección que los electrones, pero después se descubrió que no, que la corriente va en dirección contraria a los electrones. Recuerden que los electrones son las cargas negativas que se mueven hacia donde está el mayor potencial. En español es como si las cargas negativas buscaran a las positivas, porque recuerde que cargas con signos diferentes se atraen y la corriente va en sentido contrario. Si los electrones se mueven de aquí para allá, la corriente va en sentido contrario. Bueno, además de eso, un circuito está conectado en serie si cumple tres condiciones: que el voltaje total es la suma de los voltajes individuales de los componentes que conforman el circuito. En este caso, este circuito está conformado por tres componentes que son tres resistencias. La propiedad dice que el voltaje total del circuito es igual a la suma de los voltajes individuales, es decir, a la suma del voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia más el voltaje de la resistencia 3. Y también que si está conectado en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias de los componentes que conforman el circuito. O sea que la resistencia total de este circuito yo la hallo sumando cada una de las resistencias. Y la corriente total va a ser la misma en cada elemento del circuito si está conectado en serie. Entonces, como este circuito está en serie, fíjense que un componente está detrás del otro y la corriente va en una misma dirección. Por eso se llama en serie. Significa también que la corriente total es igual en cada uno de los componentes, es decir, la corriente es la misma para cada uno de los componentes que conforman el circuito. Estos circuitos eléctricos en serie lo vemos en conexiones sencillas. Por ejemplo, la conexión a una sola bombilla, la conexión a un elemento de los que usamos en la casa, la licuadora, la nevera, etc. Entonces, vamos a solucionar este ejercicio. Este ejercicio dice: determine la corriente total y la resistencia total del circuito eléctrico. Entonces, para conocer eso yo tengo que acordarme de la ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. La ley de Ohm dice que el voltaje en un circuito eléctrico es igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Entonces, fíjese que de este circuito yo puedo hallar la resistencia total, porque la resistencia total del circuito es la suma de las resistencias individuales. Es decir, que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Por qué hasta la 3? Porque nomás tengo 3 componentes. Si tuviera 4, entonces sería hasta la resistencia 4, etc. Quedaría que la resistencia total va a ser igual a valor de la resistencia 1, 16 ohmios. Antes de avanzar les recuerdo lo siguiente. Recuerde que estos conceptos los deben dominar: concepto de voltaje, concepto de corriente y concepto de resistencia. Y también las unidades de medida. Rápidamente se los voy a recordar.
El voltaje es el trabajo que se necesita hacer para impulsar las cargas. El voltaje proviene de las fuentes de voltaje, que son las pilas, los cargadores, etc. La corriente es el movimiento de cargas eléctricas, básicamente el movimiento de los electrones. Y la resistencia es la oposición que un material genera al paso de la corriente eléctrica. El voltaje se mide en voltios, la corriente eléctrica se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Esta letra es una letra griega que significa omega, que significa ohmios en electricidad. Continúo. Entonces la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1, 16 ohmios, más denme un momentico, más el valor de la resistencia 2, más la resistencia 2 es 15 ohmios, más el valor de la resistencia 3, que es 12 ohmios. Significa que la resistencia total va a ser igual a la resistencia total va a ser igual a 15, 16 más 15 da 31, 31 más 7 da 31 más 12, 31 más 12 da 43, 43 ohmios, porque estoy sumando resistencias y las resistencias se miden en ohmios. Recordemos que el voltaje de este circuito es 20 voltios. Bueno, vamos a volver a hacer la suma por si de pronto nos equivocamos. 5 más 2, 7. 7 más 5 más 2, 7. 7 más 6 da 13. 3 llevo 1. 1 más 1, 2. Más 1, 3. Y una que llevo, 43 ohmios. Correcto. Entonces, miren. Yo ya tengo el voltaje total del circuito. ¿Cuál es el voltaje total? El voltaje que se le suministra, que en este caso es 20 voltios. Tengo la resistencia total, que es 43 ohmios. Ahora voy a hallar la corriente total. Según la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, como yo lo único que necesito es la corriente, de aquí se deduce que la corriente es igual al voltaje y esta resistencia que está multiplicando la divido, o sea, voltaje dividido resistencia. Quedaría que la corriente total va a ser igual al voltaje total dividido la resistencia total. Y el voltaje total es 20 voltios dividido la resistencia total, que acá encontramos que es 43 ohmios. Y esa división nos da 20 dividido 43, 0,46. La unidad de medida de la corriente es amperios. Entonces, la resistencia total del circuito es este valor que está acá, que es 43 ohmios. Y la corriente total del circuito es 0,46 amperios, que también se podría hallar. Como este circuito tiene tres componentes que son las resistencias, se podría hallar el voltaje de cada una de estas resistencias. Recuerde que como este circuito es en serie, significa que todos tienen la misma corriente eléctrica. O sea que la corriente de 0,42 pasa por aquí, pasa por aquí y pasa por aquí, porque todos los componentes tienen la misma corriente. Pero no todos los componentes van a tener el mismo voltaje.
Vamos a hallar el voltaje de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Vamos a ver si lo podemos hacer. Según la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente, porque es la misma en todos los elementos del circuito, por la resistencia 1. Entonces el voltaje 1 va a ser igual a corriente 0,46 amperios. Lo multiplico por la resistencia 1, que es 16 ohmios. Y esta multiplicación quedaría que el voltaje de la resistencia 1 sería igual a 7.3. La unidad de medida del voltaje es voltios. O sea que el voltaje de la resistencia 1 es 7,3 ohmios. Vamos a hallar el voltaje de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a la corriente 0,46 amperios por la resistencia 2, que en este caso es 15 ohmios. Y esta multiplicación daría 6,9. La unidad de medida del voltaje es voltios, entonces da 6,9 voltios. Miremos el voltaje en la resistencia 3. Va a ser igual a la corriente que pasa por el circuito, que es la misma para todos los componentes, por la resistencia 3, que la resistencia 3 es de 12 ohmios, entonces por 12 ohmios. Y esa multiplicación de 0,46 por 12 me da 5.5 voltios. Entonces ya se solucionó el circuito. ¿Cuándo se soluciona el circuito? Cuando se conoce la corriente total del circuito, que me dio 0.46, la resistencia total del circuito, que me dio 43 ohmios, y se conocen la corriente, el voltaje y la resistencia de cada uno de los componentes del circuito. En este caso, la corriente en la resistencia 1 es 0,46, y recuerde que es la misma corriente para cada uno de los elementos del circuito. El voltaje en la resistencia 1, 7,3 voltios. Corriente en la resistencia 2, 0,46 amperios. Voltaje en la resistencia 2, 6,9 voltios. Corriente en la resistencia 3, 0,46 amperios. Voltaje en la resistencia 3, 5,5 voltios. Y eso era lo que se quería explicar en el día de hoy. Esperemos les haya gustado el video. Darle like al video, compártalo y no se le olvide dejar un comentario. Que esté muy bien, Dios los bendiga.